Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo video. Hoy vamos a hablar, igualmente como la sesión pasada, de 12 cuentos peregrinos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en los últimos dos textos del libro. Vamos a trabajar La luz es como el agua y El rastro de tu sangre en la nieve. Entonces, El primer cuento del que hablaremos será el de El rastro de tu sangre en la nieve. Nos cuenta la historia de una pareja conformada por Nena Danconte y Billy Sánchez, los cuales viajan desde Cartagena de Indias a Europa para pasar su luna de miel. Sin embargo, Nena sufre un accidente con un ramo de rosas que le es entregado por el embajador, por ende ella termina sufriendo un derrame en su dedo anular, en donde tiene el anillo, que al principio pues no le prestaron tanta atención, fue como, bueno, una herida. Y a medida que va pasando el viaje, se dan cuenta que la sangre no cesa, que, digamos, intenta cubrirlo con pañuelos, con papel higiénico y no se detiene. Digamos que en cierto punto ya empieza a ser alarmante cuando la sangre no se detiene y deciden ir a un hospital en donde ocurren demasiadas cosas. Ahí también hay el choque en donde Billy no conoce el idioma, lo que conlleva a que Nena muera en el hospital y él no se ha informado hasta 6 días después de lo que pasó, 3 días después de lo que pasó, ya cuando hubo repatriación de cuerpo, ya cuando la familia vino por ella y nadie tenía información de él. Vale, entonces vamos a mencionar las características como más importantes del cuento, empezando por el choque cultural, digamos, que se ve reflejado. sí, creo que eso también es un elemento eh, que, digamos, no todos los autores tocan, o sea, por el hecho de llegar propiamente a un lugar y encontrarse como con muchas cosas con las que choca realmente pues una persona al momento de toparse en un lugar desconocido, y también cómo es el trato de las otras personas hacia uno cuando uno es extranjero. Y es más que todo algo que no nos hemos puesto a analizar en, en los anteriores cuentos, el anterior video, es que la magia de estos 12 cuentos peregrinos son historias de latinoamericanos viviendo situaciones europeas. Entonces aquí se puede ver, digamos, el choque de Billy desesperado porque no sabía qué hacer, estaba en Pues, París. no, y pues que ya estaba muy adaptado a su contexto, a su, a su lugar de origen. Y claramente el choque cultural, todos los aspectos, es un tema que no se había tratado en ninguno de los otros cuentos. Es bastante diciente en ese aspecto porque pues también tiene como algo de autobiográfico en el aspecto de cómo vivió también García Márquez el salir de su contexto caribeño y encontrarse en otras situaciones en otros países. Y es algo complicado, ¿no? Porque, digamos, el contexto caribeño marca demasiado, digamos, el ser de las personas. Algo así, digamos, comentaba al final del cuento, cuando Billy decide, pues ya pensando con cabeza fría, pedirle ayuda al embajador, como no tengo respuesta de ella, no me la quieren dejar ver, no conozco el idioma, no sé dónde estoy. Automáticamente es como, sí, oye, yo sé que en tu país, en América están acostumbrados a hacer las cosas a las patadas, pero aquí no, o sea, hay que calmarnos. Y hay que seguir protocolos. Y cuando le dicen como, pero usted, ¿por qué no lo ayudó? Ay, pues que yo la verdad pensé que era un man X, era un costeño, yo que iba a pensar que tenía plata o que tenía renombre. Entonces siempre es Sí. como la cuestión de... Y bueno, y hay también que sumarle algo, que a comparación de Nena, Billy era una persona demasiado, ¿cómo decirlo? Eh, Tenía un contexto demasiado pibesco, era el típico malo que siempre lo habían sacado de miles de colegios, su vida era un desorden. De hecho, la manera con la que como se conoció con Nena fue porque la había intentado violar, por decirlo así, en uno de los vestidores, en un vestidor. Y entonces ella se le enfrenta y eso es lo que a él le gusta, pero el contexto de él es que no era como tan familiar, a pesar de ser de una familia de dinero, no estaba familiarizado con lo que eran los viajes, el estudio, los idiomas. En cambio, Nena era una persona que venía de un colegio, venía de un internado, era políglota, ya había viajado antes, ya conocía la carretera donde iban a ir. Entonces es un choque interesante ver cómo
O sea, como todo eso en parte le afectó porque no sabía ni dónde estaba parado, ni qué hacer, ni qué decir, o sea, es un choque fuerte. Siento también, no sé cómo lo veas tú, que también tiene, pues en el caso de Billy, y cómo se ha tratado, no sé, en otros libros, este tema del machismo arraigado en la cultura caribeña. Digamos, otra autora que también explora este tema es Marvel Moreno, que ella hace también una investigación bastante profunda a través de sus libros sobre el machismo en la cultura caribeña, y creo que este libro también tiene un poco de eso, por el trato que Billy tiene hacia Nina, Nena, Nena, hacia ella, y pues creo que eso se ve muy reflejado también en la obra, o sea, cómo la trata, cómo se refiere a ella, en algunas situaciones donde no muestra exactamente ningún interés por ella, sino más bien como por imponerse ante ella. es que ahí entran muchas cosas reflejadas, lo que tú decías, también el uso de metáforas para referirse a tanta esa cultura machista. Por ejemplo, refiriéndose al miembro viril cuando la conoce como un animal. O cuando, bueno, se sabe que cuando llegan a la luna de miel, él está enamorado por un auto que le regaló su padre, color plateado, y toda su atención se centra en el auto. Tanto así que se le olvida que Nena se está desangrando y es como, ¿para qué vamos a parar en un pueblo si podemos seguir derecho? E No, y el hecho igualmente, de que, digamos, o sea, hay una parte donde Nena llega, ella, o sea, lo que estábamos hablando, eh, que ella le dice, ella nunca había estado con ningún hombre, pero igual ella le dice como, no, yo quiero este tipo de hombre, quiero que sea este tipo de persona, y él como, pues obviamente yo no me voy a dejar ganar de los estereotipos que ella me está imponiendo, yo tengo que ser más que eso. exacto, también, y también, pues digamos, lo que iba a aplicar ahí también, lo de cuando Nena le dice, pues tú no has parado, no has comido y vienes tomado, ven y yo conduzco, que le hace pensar que yo voy a dejar que una mujer conduzca mi carro y me lleve a mí, eso es malísimo, o sea, usted no me puede llevar a mí, eso no es pues, poco hombre, o sea, que tú tengas un carro y que tu esposa o tu mujer lo conduzca por ti, es algo que no es bien visto. Entonces, es curioso porque también es algo ambientado a la época y lo que tú dices, el machismo de la cultura Del Caribe. caribeña. Entonces, Sí, es algo que realmente no se ha explorado mucho en la literatura, y que aquí pues Fede García Márquez lo hizo también presente, y eso pues es bastante chévere porque realmente no es un tema del que se hable. O sea, cuando hablamos de cultura caribeña hablamos desde otros aspectos y no se trata de ese modo. también otro punto importante, digamos, saliéndonos del punto caribeño, es ese amor irracional de ambos, ¿no? O sea, cómo o sea, digamos, uno lo ambienta, que tú estás en un vestier, llega alguien, te intenta violar y tú como, siento que me quiero casar con él, o sea, me parece un choque muy interesante de cómo se desarrollaron las cosas, de pensar en un momento, lo más racional sería como, oye, sí, salte o pedir ayuda, y ella se le enfrentó, le dijo como si tú me vas a hacer algo tienes que ser como un negro, tienes que actuar mejor que un negro, lo cual también está asociado con el color de piel y Sí, una con raza. estereotipos algo Ujú. racistas. Sí, estereotipos tipo de lo viril y los salvajes que son para controlar sus deseos. Pues ambientado Sí. ahí, claro. Y como ella lo vuelve a usar en un momento en donde le dice, si tú quieres estar a mi lado, tienes que ser como un negro. Entonces ella no se lo menciona, digamos, de una manera erótica, sino también de una manera de, usted tiene que servirme y tiene que obedecerme. Entonces también está ese choque, lo que decía Laura, de imponer de obvio, ¿no? Eso no va a pasar. O sea, si yo soy el hombre de la relación, si yo soy la persona súper mala que a todo el mundo le estoy pintando, no me voy a dejar doblegar por una mujer y mucho menos por una mujer como usted, niña de clase alta que viene de colegios. Por otro lado, un factor demasiado destacable de la obra, como todas las de Gabriel García, el realismo mágico, puesto que la muerte de Nena fue tan inesperada, fue, Fue con un suceso poco común, realmente. O sea, uno no pensaría como alguien se muere de un pinchazo en un dedo por una rosa. O sea, no tiene sentido dentro de lo que uno esperaría, pero pues eso creo que es lo que le da el toque especial al cuento. sí, en lo personal es curioso, porque uno lo primero que piensa es como todas las señales apuntaban que las cosas iban mal y Billy decidió solo seguir conduciendo, pero
Nadie se pone a pensar quién le pone cuidado a una herida de rosa. O sea, Sí, no es algo a lo que uno diría como vamos a ponerle mucha atención. Pero pues todo fue una cadena de sucesos. algo curiosos. Y Sí, también algo para destacar, digamos, ya para como darle la cereza al pastel con respecto a la actitud de Billy, descubrimos que como todo en la vida se resulta, o sea, su actitud de maleante, de ser tan tosco, viene de un trauma infantil luego de ver a su mamá teniendo sexo con su amante, lo cual ya no es una complicidad materna, sino no es una relación de madre e hijo, sino una complicidad más amorosa de tú lo sabes, yo lo sé, pero nadie más lo sabe. Entonces, lo que genera en él como una desconfianza y o una actitud rebelde ante la vida, en donde su principal pensamiento es no me voy a dejar, yo voy a ser el malo, yo... Lo cual es curioso porque Nena tiene el poder de sacar ese ser que no era él, le hace transformar la perspectiva tan ruda que él tenía de yo soy lo mejor a una persona que en verdad está desasustada, es muy sensible. Y también se puede ver, por ejemplo, pero dentro de ese susto sigue siendo esa misma personalidad. sí, no, porque mira que cuando él empieza a sentirse en pánico porque Nena está en el hospital y él empieza ya a sentirse Ah, perdido, bueno, a sí, obvio, pesar de ya ser, después, sí, o sea, ya entra como en un estado de vulnerabilidad. Pero pues antes de ese suceso, si no hubiera sido por ese suceso, sí, realmente seguiría siendo sí seguiría un como en tipo plan pues de, bastante nefasto. sí, la verdad se dicha así, no era un tipo tan agradable después de todo. Pero en conclusión, ante la obra, fue una obra que me dejó impactada, o sea, no esperaba ese Es un final, muy buen cuento. no Es esperaba un ese cuento final, muy triste. la verdad. Y porque todo se dio como, yo la verdad pensé, cuando empecé a leer, yo dije, tipo, el man está borracho y los va a matar en el carro, o cosas así, o sea, pero cuando no se murió por una rosa, y Sí. como él nunca supo, como él no pudo estar esos últimos días también por todo y por todo, como cuando uno, el destino le falla a todo, o sea, es una vaina terrible, pero interesante de leer, la verdad. Bueno, en La luz es como el agua tenemos la historia de una familia, en específico de dos personajes, que son los niños de este hogar, de Toto y Joel, que pues bueno, ellos viven con sus papás. eh, se nos da a entender que, o sea, viven en Europa, viven en España, pero que tienen una casa en Cartagena. Se nos da a entender que pues es una familia pues con recursos, económicamente sostenible. Em, que bueno, el caso es que ellos viven allá en España y la historia comienza básicamente con que los niños quieren que les regalen un barco. Ellos quieren un barco de regalo y tenemos como dos dualidades acá, que son los papás, incluso en cómo se refieren a los papás. Al papá se refieren como papá, pero a la mamá se refieren como madre, que en este caso la madre es como la voz de la razón, porque el papá es como mucho más complaciente con los niños. El caso es que, bueno, la cosa comienza cuando les regalan el barco y ellos empiezan a querer más cosas, se vuelven como más insistentes en querer cosas de mar, cuando realmente su contexto, el vivir en España, no, o sea, no tiene sentido tener ese tipo de artículos porque allá no los pueden usar, cosa que sí podrían hacer en Cartagena. Pero bueno, la cosa es que les regalan el barco, piden también equipos de buceo, se vuelven mucho más insistentes y también, bueno, o sea, pero, o sea, no es como que se los den porque sí, sino que es como una especie de premio. O sea, los niños dicen, bueno, si yo me porto bien en el colegio, si tengo el primer lugar, como recompensa quiero que me regalen las cosas para jugar. Aquí estamos en el mar. Em, ¿Qué quieres rescatar hasta ahí? Pues, bueno, empezando por la ironía de estar en un apartamento en España y querer un barco, Barco. un barquito, o sea, porque es más bien una idea costera, ya que los niños y Sí. pues la familia estaban, pues, vivían en España, pero ellos eran de Cartagena de Indias, entonces el sueño Sí. con el mar, la playa, el barco, pues vuelve y juega. Por eso los padres al principio fueron como, ¿qué van a hacer con un barco en Sí, un sí, acá no, o apartamento? sea, O acá sea, no pueden usarlo, pero, o sea, pues uno pensaría, bueno, dentro de su imaginación también pueden recrearse, jugar, ambientarse,
Y yo considero, o sea, Eh, perdón, me atrevo a decir que es uno de los cuentos, este cuento puede ser dirigido, es uno de los pocos cuentos de ese libro que pueden ser dirigidos a un público infantil, porque todo se basa en un realismo mágico. Los niños sí. nadando a través de la luz, o sea, no queda como es una metáfora o en serio, literalmente están nadando en la luz. Ujú. Es algo que O es, sea, pues sí, o sea, como se narra claramente, sí se ve como muy, o sea, parece muy real, ¿no? Aunque pues el suceso final es un poquito trágico. eh, Bueno, sí, ya como último, ya para tocar el último elemento del cuento, ¿no? O sea, ya como cierro el cuento, antes de continuar con el análisis, es que los niños como premio piden una fiesta, ellos piden que se les regale una fiesta con sus compañeros. El caso es que en esta última fiesta ellos encienden todas las luces y los vecinos desde lejos ven un gran destello de luz. Y esto pues es muy metafórico. El caso es que al final del cuento mueren todos los niños. Al final del cuento todos fallecen. sí, lo cual también sigue siendo un final, porque Sí. uno sigue insistiendo. Que pues Era, en el cuento no es, no es como así súper trágico, ¿no? Sino que es como no todos los niños estaban nadando en la luz. y como todo, digamos, se acomoda justo al tiempo en donde los papás van a cine, Sí, todo está como en porque, los miércoles, ¿no? Ellos todos los ajá, miércoles van a cine y es cuando los niños realmente aprovechan para, para jugar con todo lo que les han regalado sus y es papás que que ahí ellos han también pedido. entra, ahí entra la cuestión de si es real o imaginario, Ujú. porque mientras los padres están en cine, ellos crean su propia fantasía. Eso es lo más curioso, los papás tienen que ir a cine, o sea, y ahí también se rescata lo que ya habíamos hablado en el día anterior sobre la imaginación de los niños, porque los papás van a cine para rescatar esa fantasía, ahí fueron a ver El último tango en París y La batalla de Argel, que son demasiado polémicas, pero tienen su tendencia a la fantasía. En cambio, los niños no necesitaban nada, o sea, eran en plan de pura imaginación, lo cual también lo hace como es imaginatorio, no es imaginatorio, pero después uno ya como autor adulto, lector adulto empieza como, no, pero es imposible meter un barco, pero aún así lo hace sentir tan real que es como si la historia se contara como en dos mundos, Sí, en el mundo de los niños y en el mundo de los papás cuando van a cine o cuando los papás permanecen en la casa, lo cual lo hace muy interesante. Y ahí también entra el capricho de los papás, ¿no? O pues sea, yo estaba pensando, ¿no? También, pues digamos, en el tema de la inocencia, en el tema de que, pues, o sea, son niños realmente pequeños, uno tiene 9 años y el otro 7 años, son bastante pequeños y pues bastante imaginativos, pero, o sea, uno pensaría que los niños están como en su burbujita de inocencia, pero realmente son niños bastante manipuladores, o sea, son niños que, o sea, lo que dije anteriormente, como les decían los papás, listo, yo quiero un barco, yo quiero mi equipo de buceo, o sea, yo quiero que ustedes me regalen eso, yo paso el año en limpio, pero a cambio ustedes me tienen que dar lo que yo pido. En este caso también, lo que menciona ahorita, el papá es bastante complaciente, él sin, es, actúa como más como con ese amor que les tiene y la mamá, aunque quiere ser mucho más razonable, quiere realmente como no comprarles tantas cosas, el papá sigue siendo muy alcahueta, interviene demasiado por ellos. ¿sí? O sea, aunque la mamá es la voz de la razón, realmente no es una voz escuchada. Mientras que el papá, al ser como mucho más cariñoso, ¿sí? Como al darles lo que él pide, pues él realmente no es muy razonable, él sencillamente se deja llevar por lo que los niños le piden. También es interesante, pues hablando del padre, ¿no? Cómo Gabriel García lo vuelve a hacer y vuelve a mezclar su vida personal con la vida literaria, ¿no? Porque, digamos, cuando menciona la Casa Cartagena de Indias, obviamente está haciendo referencia a su vida y a sus hijos, que pues él siempre destaca que eran niños demasiado, o sea, imaginativos. Entonces, uno también entra a pues a mí me entró la duda de preguntar si posiblemente eso era un juego interno de ellos y esto sea, digamos, lo que los niños imaginaban, fue algo que él pudo transmitir por medio de palabras, pero digamos que no, todo fue como digamos en una especie de colaboración, ya teniendo en cuenta que pues el autor fue capaz de mezclar ciertos detalles de su vida personal. Sí, o sea, creo que todos los cuentos en cierta medida tienen un toque personal, pero los que hemos tratado sí es como un poquito directo, ¿no? El tema,
O sea, el tema también, digamos, en los cuentos anteriores, lo que ya hablamos en el video anterior, y en estos dos cuentos también su experiencia con sus propios hijos, con su casa, con su contexto, y también el tema de la migración. Es que también es interesante, ¿no? Usualmente cuando uno hace referencia a la luz, si hablamos de simbolismo, la luz siempre es conocimiento o un despertar, siempre se asocia con el conocimiento. Y cuando un latino en España encuentra un mar de luz, es como un vuelco de lo que usualmente pues ya se sabe, ¿no? Digamos, de la conquista y de todo, de que el latino llegara a descubrir nuevos campos, sino que fuera el español el que encontrara los nuevos campos, porque ahí también entra la discusión de si los compañeritos hacían parte de la imaginación, o sea, podían participar en ese reto creativo o sencillamente era en plan de no sé de qué me estás hablando y por qué un barco de qué, o sea, entonces también es interesante ver ese choque como también nuevamente el choque cultural de cómo cambian los papeles, por decirlo así. Ya pasando, digamos, a los recursos literarios, me encanta la descripción de detalle, o sea, digamos, Sí. lo, de, lo detallado que es, por ejemplo, cuando menciona la luz, cómo va irradiando, uno tiene la posibilidad de imaginarse a la luz literalmente saliendo de Sí, o las sea, sí, lámparas, o enchufes. sea, sí, la imagen también, o sea, la construcción de imagen es bastante fuerte, bastante eficiente, en el sentido de que sí, o sea, la construcción es tan real que uno siente que ese mundo fantasioso existe. O sea, de verdad, por medio de las palabras logra introducir al lector a ese contexto de los niños. Uno se siente un niño leyendo un cuento. Y es que es eso, o sea, permite lo que decíamos, permite que sea real y al mismo tiempo uno se quede en plan de poderlo imaginar, o sea, es tan detallado que uno puede decir, sí, imaginé, literalmente yo imaginé la lámpara rompiéndose Mm. y de ahí saliendo un chorro de luz. Sí, claro, o sea, que es como también lo que hablábamos la vez pasada o sea, del adulto racional queriendo transformar al niño imaginativo. Y es que es complicado, o sea, por eso yo cuando leí este cuento yo dije, esto es más para niños, a pesar de que, digamos, tenga algunas cosas que el niño no puede entender, por ejemplo, el final no se dice que los compañeros murieron, Sí, pero o sea, pero implícitamente o sea, eso es un final implícito. sí es como Sí, puede que porque haya, pues al final todos están es en un aro de luz, o sea, pero si uno lo analiza mucho más a profundidad, ¿qué pasó en esa fiesta? O sea, exacto, prendieron todas las luces, pudo haber un corto y la casa se pudo haber incendiado. y también a eso súmale que por ahí un pequeño detalle en donde decían que algunos de los niños, ya no recuerdo muy bien si fueron algunos de los hermanitos o los compañeros, tuvieron acceso a un poco de vodka del padre. Entonces ahí es donde vuelve a entrar la discusión de qué tan imaginario era el asunto y qué tan cierto vuelve a ser el asunto. Porque lo que dice puede ser un choque eléctrico, además si ya hubo alcohol ahí implícito, pues, y tal Sí, vez a lo pues que ellos, también lo que, o sea, pues no sé, también la presunción de inocencia, o sea, como pensar como, no, o sea, vamos a organizar una fiesta, son niños de 7 y 9 años, o sea, ¿qué puede salir mal? Pero pues los niños también, pues no son tan inocentes como muchas veces queremos pensarlo. que ahorita digamos, no sé, me puse a reflexionar, si lo que vio el bombero no fue una cascada de luz y no vio fuego. Exacto, o sea, es lo O que te sea, digo, o sea, a sí, eso iba, o sea, puede que el final sea como sí, o sea, todos están nadando en un mar de luz, pero, o sea, realmente pudo haber un corto y eso generó un incendio que al final acabó, pues, acabó con todo. Y eso fue lo que los vecinos veían, o sea, esa irradiación de luz era un incendio. y es cosa muy loco, porque vuelve y juega, la ventaja Sí, de es estas. transformar Ujú. metafóricamente un final triste en algo fantasioso. Exacto, y es Y pues al final, o sea, pues si lo lee un niño va a quedar contento, es como, ay, estaban en su paraíso de luz, pero pues uno como adulto pues ya le mete otros significados. claro, o sea, Uno ya lo analiza de una manera distinta. o sea, eso es ahí como que Gabriel García dijo como para el que le interese y como lo quieran manejar, porque es como, digamos, leer El Principito, un niño lo lee muy por encima y el adulto ve el trasfondo, es la misma situación acá, Sí, no, y porque creo que en cualquier libro de literatura infantil uno como adulto siempre espera encontrarle significados más profundos, mientras que el niño ve
la propia esencia, pues, o sea, ve algo mucho más fantasioso Y y es que juega es con esos elementos, mientras que el adulto dice como no, yo no me quedo con esto, yo necesito encontrar un análisis, necesito encontrar una respuesta. sí, necesito encapsularlo en algo, encasillarlo, mientras que el niño no busca eso, el niño busca disfrutar la historia. Y eso está divertido, ¿no? Porque qué tragedia ponerse uno a pensar como, Se o sea, murieron. que se murieron. O sea, uno entra como en un conflicto en vez de decir, no, ya los encontraron nadando y los papás Sí, fueron y los castigaron y feliz. prohibieron el barco ya. Sí, o sea, los Sí, encontraron felices. O sea, para un niño que lo lee, eso puede ser el final más feliz, en el mejor de los escenarios. sí, obvio. Pero pues en un contexto pues mucho más racional, Que no desde una estaba. mente adulta, pues claramente ya el panorama cambia totalmente. Como es todo tan trágico, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo puede cambiar de ser algo tan alegre de un momento a otro a se murieron? Y fin. Y hasta luego. Y hasta luego, sí, ya, o sea. Pero aún así, o sea, a pesar de ese final que uno queda como así, ¿qué pasó? Supo manejar muy bien las imágenes literarias, la verdad. Sí, estuvo Fue bastante demasiado interesante. descriptivo. Y O sea, que para hacer un cuento tan cortico, ¿no? Porque realmente es un cuento de 3 páginas y media. sí, o sea, supo meter De hecho, demasiada incluso información es para mí. más corto. El rastro de tu sangre en la nieve tiene que unas 10 12 páginas. Ujú. Mientras que este cuento, al ser más cortico, pues da muchísimas cosas más que pensar. O sea, siento que es como mucho más metafórico. Bueno, y eso también ocurre porque el de Rastro de tu sangre en la nieve es más descriptivo y narrativo con Sí, flashback de, "Buah, exacto, se sí. conocieron, están de hija". En cambio, esto es una historia lineal, o sea, Sí, es es una una... historia lineal, pero pues también, o sea, con lo que no jugó en el otro cuento, jugó en este, que es con Exacto, la metáfora. O sea, exacto. juega con muchas figuras literarias, lo cual hace que al ser tan cortico tenga muchísimo más que decir. Y qué interesante también, digamos, ya teniendo a los dos cuentos en la balanza, cómo en una narrativa se ve tan infantil y en la otra narrativa se ve tan pasional, porque, o sea, la del Sí. rastro de tu sangre en la nieve, independientemente de todo, es demasiado romántica, es una novela de el amor, la muerte, Sí. de la O pareja, sea, del y ser amado. aunque estén seguidos, o sea, porque pues son lo que mencioné anteriormente, son los dos últimos cuentos del libro. O sea, son panoramas totalmente distintos. O sea, así sean, o sea, sí, el uno es el penúltimo y el rastro de tu sangre en la nieve es el último, ya con ese cierra el libro. Pero el panorama es una cosa totalmente distinta, cambia todos los aspectos. Lo cual lo hace también interesante, porque digamos, uno usualmente cuando lee un cuentero del mismo autor, uno se queda en plan de ya sé cómo es su Sí. narrativa, su lógica. O por lo general, la recopilación tiene un tema en específico, Ujú, cosa que no exacto. pasa acá. Acá, Sí hay como, o sea, yo pienso que el único tema que encuentro como en común, no sé si tú encuentras alguno adicional, es el tema de la migración. ujú, no es como más que todo lo que destaca de Latinoamérica, unos haciendo cosas raras en Europa, Sí, en resumen. La fantasía de latinoamericano en vivir en Europa, porque el resto no, todos son diferentes, su esencia es diferente, tanto los últimos que analizamos en el video pasado como estos. Ninguno puede decir, no, sí, tiene la... No, cada uno maneja un mundo muy extraño, lo cual hace que el libro uno no se canse de leerlo, porque maneja tantas... Ah, bueno, ¿te interesa más un tema más infantil o más pasional o más maníaco, más? Te lo tenemos. sí. O Hay sea, de todo un poquito, es muy diciente en 12 textos. y también puede ser hasta una variación cultural, ¿no? Como Sí, siempre se claro. reconoce que, que el Ujú. latinoamericano es muy variado a pesar de que tenemos rasgos demasiado similares. Sí, pero pues bueno, sí. Bueno, lo único similar de estos dos es que tienen su mención en Cartagena, ahora Sí, que caigo en cuenta. sí. Tanto Nena y Billy conociéndose ahí como los niños viviendo cierta época en Colombia. O sea, tienen su toque. Sí, y digamos, algo que se me olvidó mencionar y quería hablar al respecto es que, digamos, en el caso de este último, de La luz es como el agua, se me hace que, a pesar de que pues ya lo haya escrito en los 70, se me hace que es un texto muy atemporal en la cuestión de cómo los papás se dejan manipular por los niños, como pienso yo, no sé, ¿tú qué crees? Que, o No sea, cae en igual cuenta. sigue siendo así, o sea, los niños son así, son manipuladores con los papás, o sea, ellos obtienen lo que quieren ofreciéndoles algo, o sea, como, listo, a mí me va bien en el colegio, pero entonces tú me compras lo que yo deseo. Y los niños actúan bajo ese parámetro. O sea, no hacen las cosas como por placer, sino como por obtener una recompensa.
Pero pues nos ponemos a analizar todo en la vida. O no sé, ¿será porque nos acostumbraron así? Sí, yo pienso que sí, Siempre es también eso tiene porque, o que ver sea, un poquito con el sistema académico, sí, porque como con digamos, la educación que uno tiene en la casa, pero pues eso ya es un aspecto ya muy para otro hábil, análisis. no viene al tema. Ya es más crítica que otra cosa. Pero sí creo que juega, o sea, funcionamos bien, muy bien en el aspecto atemporal. La verdad, sí. Bueno, y esa sería la conclusión que sacamos de todo este cuentero que fue impresionante, diferente. Cada uno nos dejó una perspectiva un poco que nos quedamos así en plan de, bueno, ¿y qué más se puede decir al respecto si ya se dijo todo? Pero fue interesante. Y Ya. Muchas gracias por ver este video. Nos encontraremos la próxima semana con una nueva sesión. En la parte de abajo van a encontrar cuál es el próximo libro a tratar y esperamos verlos acá en 8 días. Muchas gracias. ah.